Ya quiero hablarles acerca de eso. ¿Cómo vivir el reino de Dios en medio de un reino que no es el reino de Dios? ¿Cómo hacemos para vivir? ¿Y cómo se vive, no? ¿Cómo se vive el cristianismo ahora? ¿Cómo lo hacemos? Aquí nos preguntamos con la NIMI, ¿cómo vamos a seguir como iglesia? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer como congregación? Entonces, el título del sermón le puse eso, ¿verdad? Cómo vivir en el reino de Dios. Antes quiero saludar a Eva, ya que se conectó su cámara otra vez. Es una alegría verte, querida Eva, después de tanto tiempo. Nos alegramos mucho. La enemiga está aquí al lado mío, a ver si se logra. Ahí está. Hola, hola. Cariños para ti, Eva. Nos alegra mucho verte. Y bueno, gloria a Dios. A la ver si a la vuelta nos tomamos un buen café holandés. Vamos ya al café de Holanda, así que están todos bienvenidos a nuestra casa a tomar buen café holandés. Bueno, aparte de eso, ¿cómo vivimos entonces en este reino? ¿Cómo se hace para ser cristianos en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar? Y entonces surge una primera pregunta para todos nosotros, o para mí al menos. La pregunta básica es si tenemos que cambiar o no. La pregunta yo creo que como iglesia, y como iglesia Camino Nuevo, y como iglesia cristiana, tenemos que hacernos es si tenemos que cambiar o no. Parto de la base de que el mundo no cambia, hemos hablado de esto. El mundo no va a cambiar, el mundo va a empeorar. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad de los hombres se multiplicará, así que la expectativa no está en el cambio del mundo. No va a haber mejores gobiernos, no hay una esperanza real ahí. No es que seamos pesimistas, sencillamente somos bíblicos. Y con eso yo quiero pedirle a ustedes que también ustedes sean bíblicos, que no pensemos que de repente el hombre se va a superar por sí mismo, sino que lo que vemos en el fondo es el abandono de parte de la humanidad hacia Dios y están las consecuencias a la mano. Una vez comenté que el periódico del año 1900, en el día 1 de enero del año 1900, en el titular era el New York Times que decía lo siguiente, decía que este va a ser el mejor siglo para la historia de la humanidad. El hombre por fin puede controlar su destino. Entonces había un tremendo optimismo para el 1 de enero de 1900. De ahí vino la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que nosotros sabemos, el desastre y el genocidio, ¿verdad? Bueno, primero que nada el genocidio hacia el pueblo judío, pero también la gran pérdida como humanidad, nomás de tantas vidas en esas dos guerras. Entonces, como que en un sentido, la humanidad no va hacia un mejoramiento. Y yo creo que eso no debe ponernos tristes, sino más bien entender que es el tiempo de Dios, así está predispuesto por Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a eso? Si el mundo no va a cambiar, la alternativa que yo creo que tenemos por delante es que nosotros cambiemos. Nosotros cambiemos como individuos y también como iglesia. Y esas son preguntas que nos hacemos, el cómo, son preguntas importantes y que tenemos que responder. Y tenemos que darnos el trabajo de decir cómo vamos a seguir. Incluso como iglesia Camino Nuevo. ¿Cuáles son los cambios que vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son los cambios que tú vas a hacer en tu vida en este último tiempo que nos tocó vivir? Ahora, ¿es necesario cambiar? Hay gente como yo que somos bien tradicionalistas, que se ajustan a una cosa y como que ya de ahí estamos felices, ¿no? Yo soy de ese tipo de personas. Me acostumbro a las formas, me acostumbro a las situaciones. Entonces, por ejemplo, ya aquí en el Zoom nos hemos acostumbrado un poco, aunque no tanto, eh, y tenemos un cierto orden. Ustedes ya lo han visto cómo es el orden. Primero, unas canciones de introducción a los que llegan temprano, para que ahí animar a los que llegan temprano. Luego tenemos la presentación, ¿verdad? Con la canción ahí maravillosa creo que es de Marcos Witt. Y luego de eso, ya le entregamos a la iglesia que está a cargo. ¿Y cómo se parte? Con una oración, luego las alabanzas, luego las oraciones, luego la prédica, luego las noticias y ahí cerramos. Y todos sabemos cómo funciona. El asunto es que si es que Dios quiere que hagamos algo diferente o no, si es que nosotros tenemos que cambiar o no. Y lo primero que quiero transmitir, el primer punto de esta prédica, es que el cambio es parte del cristianismo. Dios quiere que nosotros cambiemos. Y voy a afirmar esto de la siguiente manera. Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe. Para crecer en la fe, necesitamos cambiar, necesitamos tener más fe para cosas nuevas que vendrán.
Hoy día hablaba yo con una señora en una iglesia que estuvimos predicando y ella me contaba acerca de su hija, de cómo ella estaba en un montón de enredos, estaba embarazada y no sabía si abortar o no a su hijo. Qué dilema, ¿no? Ella como madre cristiana, ¿qué hace con su hija que está viviendo esa experiencia? ¿Y qué consejo le doy yo a ella, ¿no? ¿Cuáles son las formas como vamos a enfrentar estas situaciones? Y yo le compartía nomás lo que yo pensaba en mi corazón, cómo yo he actuado con nuestros hijos, o con la ANIMIC, cómo hemos actuado con nuestros hijos. Yo le decía, mira, a veces estamos siempre pensando en lo que nuestros hijos no son, no son. Pero ¿qué tal si le preguntamos a Dios cómo Dios ve a nuestros hijos y qué es lo que Dios está orando por nuestros hijos? Porque, miren, estaba buscando una cita que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, y perdón, Romanos 8, que habla acerca de esto de quién nos separará del amor de Cristo, ¿verdad? ¿Quién nos va a separar si la muerte o la vida? Eh, y aquí el versículo va hablando de que nada, va diciendo que nada nos va a separar del amor del Señor, que Él va a estar a favor de nosotros, tribulación o angustia, en esto somos más que vencedores, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 34 de Romanos 8, dice, ¿quién es el que condena? Jesús, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo. ¿Qué significa eso? Jesús está orando por nosotros. Está orando por mí, pero también está orando por mis hijos. Ahora, ¿qué estará orando Jesús por ti y por tus hijos? ¿Cuál será la oración que Dios está haciendo para tus hijos? Piensa en los nombres de tus hijos. Yo pienso en Daniel, en Benjamín, en David, en Matías. ¿Cuál es la oración que Dios está haciendo por ellos? Para poder sumarme yo a esa oración. Es decir, Dios está queriendo cosas y cómo yo me sumo a esas cosas que Dios quiere. Así que yo le dije a esa mujer hoy día, bueno, ¿qué tal si le preguntas a Dios qué es lo que Él está orando por tu hija, que está esperando un bebé y que no lo quiere y que quiere abortar, pero qué es lo que Dios está orando por tu hija ahora? Y poder preguntarle, Señor, dime, ¿cómo estás orando tú por mis hijos para que yo me sume a esa oración? Para no estar orando en contra tuya, sino que dime, Dios, cómo oro la manera que tú oras. Entonces, nosotros tenemos que entender que el crecimiento tiene que ver con la vida cristiana. No solo tengo que crecer en la fe, tengo que crecer en madurez. Dice el apóstol Pablo que ya no tengo que actuar como un niño. Aunque dice la escritura que tenemos que ser como niños frente al Señor, eso se refiere a nuestra ingenuidad, a nuestro candor, a nuestra pureza. Así ser como niños. Pero no seamos niños en la manera de pensar, dice el apóstol Pablo, sino que tenemos que pensar con madurez. Eso significa que tenemos que crecer como cristianos. Yo ya llevo 30 y tantos años como cristiano y no puedo decir que soy igualito al año uno. Tengo que tener un poco de madurez, tengo que ser un hombre más maduro en mi manera de pensar, de reaccionar, de cómo amar a la gente, de cómo recibir la crítica de los demás, de ser más maduro, de madurar. Entonces el cristianismo requiere cambio constante o de sanidad. Piensen en cuánta sanidad nosotros necesitamos en nuestras vidas. Yo he visto el trabajo de Dios a lo largo de mi vida cristiana y cuánta sanidad yo he experimentado. He pasado por no sé cuántas escuelas, ¿verdad? He pasado por liberaciones, gente ha orado por mí para que los demonios me suelten, gente ha orado por mí para que yo logre perdonar a otros, y el Señor ha obrado poderosamente a través de años y años, ¿verdad? Experimentando sanidad. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad intelectual. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que seamos más sanos, que tengamos más fe, que seamos más maduros. Para que seamos un árbol frondoso, tenemos que crecer y para eso se requiere cambio. Y los cambios siempre van a ser incómodos, obviamente. Entonces nos preguntamos, ¿qué tal si el día de mañana, en vez de que comenzamos con, no sé, con la presentación de la iglesia, qué tal si sorprendemos a todos y comenzamos con la prédica al inicio? Y todos se perdieron la prédica los que llegaron atrasados y piensan luego que las canciones están al final y, ok, hagamos cambios que tienen que ver no solamente por el cambio, ¿no? El mundo ocupa expresiones que dicen, bueno, el que no cambia perece. Eso se escucha en el mundo. Yo lo escuchaba en el colegio, en la universidad. Es un eslogan también del mundo. Pero la Biblia habla de cambio, la Biblia habla de ser más como Jesús, de ir madurando en nuestra fe día tras día, de ir madurando como cristianos. Entonces, el cambio es algo permanente en la vida de la iglesia. Y cuando nosotros vemos
la iglesia, cuando se estanca la iglesia, cuando no está operando el cambio, nos volvemos afirmándonos en nuestras estructuras, en nuestras maneras, en la forma en que ya tenemos y no en lo que Dios está haciendo. Entonces, yo diría, lo primero que tenemos que aceptar como iglesia, Camino Nuevo y como iglesia cristiana en general, es decir, Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que yo cambie. Mire, cuando uno como cristiano dice, yo ya no necesito cambiar, en ese mismo día, esa misma hora en que tú afirmaste eso, tú necesitas cambiar, porque significa que algo se estancó en ti. Hay una falta de fe, de crecimiento, de ambición espiritual, ¿no? Eh, y nosotros, desgraciadamente, nos podemos acomodar a lo que estamos, ¿no? Eh, y esta es una de las cosas más difíciles para nosotros los cristianos, porque tendemos a acomodarnos. Incluso cuando llegamos a una estructura del Zoom, ahora que nos es más o menos familiar, nos acomodamos ahí, porque es algo seguro, porque ya lo conocemos, sabemos cómo funciona. Y cuando lo hacemos en vivo, también llegamos a fórmulas que nos permiten acomodarnos y eran buenas al comienzo, pero después podemos descansar en esas fórmulas. El cambio es importante. Ahora, ¿cuáles son esos cambios que Dios quiere? Porque no se trata solo de cambiar, ¿no? No es una cuestión de que ya cambiemos todo, sino que preguntémosle a Dios cuáles son esos cambios que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, el primer punto es que nosotros tenemos que admitir que necesitamos cambios. Todos los cristianos necesitamos cambios y nuestra iglesia necesita cambiar a diario. El cambio para el crecimiento, el cambio para tener más fe, el cambio para extendernos. Ahora, si no cambiamos, vamos a correr el riesgo no de quedarnos donde estamos, sino que de estancarnos. No solo de quedarnos, sino de estancarnos. Y cuando uno se estanca como cristiano, va hacia una pendiente. Es decir, la fuerza de gravedad va a operar espiritualmente. Yo digo, hay una fuerza espiritual de gravedad. Cuando uno se estanca, va a empezar a decrecer en la fe, va a empezar a desanimarse, va a empezar a pecar más, va a haber más desilusión, va a haber más tristeza, más pérdida de gozo. O sea, cuando no crecemos en Cristo Jesús, vamos a empezar a decrecer, vamos a empezar a alejarnos del Señor, va a empezar a surgir el pesimismo dentro de nosotros, o sencillamente la apatía, o pensar que las cosas ya no son como antes, o desconfiamos de Dios, porque ya no estamos creciendo con Él. Si uno no está constantemente creciendo con Dios, yo creo que vamos a empezar a desconfiar de Dios. Imagínense lo que puede ocurrir. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios nos ha mostrado su amor a lo largo de nuestras vidas, pero si no crecemos, si no estamos dispuestos a seguir con el arado, ¿verdad? Mirando hacia adelante, lo que va a ocurrir es que podemos llegar hasta dudar de Dios, dudar de quién es Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, porque el estancamiento opera, en ese lugar opera una fuerza espiritual de gravedad que nos va a llevar a decrecer. Si tú no haces nada en tu vida cristiana, vas a deslizarte, vas a deslizarte. Y este desliz te lleva hacia el pecado, te lleva hacia la apatía, te lleva hacia la flojera espiritual, te lleva a la incredulidad. Entonces, no creamos que si nos mantenemos tal y como estamos, todo va a estar bien. No, 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 porque no, cuando uno llega a esa conclusión de que ya tengo lo que necesito, cuando de alguna forma estoy afirmado en la estructura o me aferro a lo que ya conozco de Dios, en realidad no estoy confiando en Dios, sino que estoy confiando en lo que yo conozco de Él, estoy confiando en cómo me ha funcionado esta vida cristiana y de alguna forma yo entonces me voy a estancar. Ezequiel, el profeta, dijo en el capítulo 4, no fue Ezequiel, fue Zacarías. Zacarías, en el capítulo 4, verso 6, dijo, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Una de las características típicas, ¿verdad? Cuando uno empieza a confiar en sí mismo, cuando confiamos como cristianos en lo que hemos aprendido, o que de alguna manera ya nos sentimos como más maduros, ¿verdad? Y como que ya no necesitamos más, es que en realidad estamos confiando en nuestras capacidades. Se nos va la humildad y empieza a crecer el orgullo y empezamos a vivir en base a nuestras propias fuerzas y nuestras capacidades. Y hay un texto muy lindo
muy potente en Jeremías 12:5, que dice así: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Si apenas nosotros, ¿verdad?, corriendo con los de a pie nos cansamos, cómo pretenderemos correr con los caballos? Miren, porque en la vida cristiana van a haber cada vez mayores desafíos y Dios va a ir confiando en nosotros mayores desafíos. A algunos no les gusta esto porque le atemoriza, pero créanme esto, en la medida que nosotros estemos en los negocios de Dios, Dios irá con nosotros. En la medida que nosotros estemos en las promesas de Dios, Dios estará con nosotros. Entonces no tengamos temor de que vendrán nuevos y grandes desafíos para nosotros. Por eso no tenemos que temer a esta hora que nos tocó vivir, especialmente en nuestro país, con todas las dudas que están surgiendo. No tengamos temor, porque si miramos al Señor en esta hora, Dios nos puso en nuestra nación, en Chile, ¿verdad?, para ser de bendición allí, y Dios irá con nosotros. Dios hará algo extraordinario. Dios hará lo que los hombres no pueden hacer. Entonces no confiamos ni en la política, ni en las capacidades de los hombres, sino que ahora será sometida a prueba nuestra fe, ¿verdad? Pero saldrá más gloriosa que el oro, saldrá más preciosa que el oro. Ahora, nosotros no somos suficientes por nosotros mismos, no somos lo suficientes por nosotros mismos. Necesitamos del Señor, necesitamos de Dios. Y para eso tenemos que invitarlo para que Él venga y nos hable y nos cambie y nos transforme. Y siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que crecer en la vida cristiana. No tenemos que conformarnos con lo que ya sabemos. Cuando nosotros dejamos de crecer, la vida cristiana se vuelve pesada, se vuelve pesada, se vuelve densa. Y en vez de tener gozo y en vez de tener paz, empezamos a tener como tristeza, resentimiento, crítica, ¿verdad? Y también inquietud en nuestro corazón, se empieza a turbar el corazón. Y eso es producto de la falta de crecimiento. Nosotros tenemos que cada día buscar crecer más a la estatura de Cristo, parecernos más a Él. Y para eso tenemos que buscar esa mayor intimidad con nuestro Señor, en la lectura de la palabra, en la oración, en caminar con Él. No sé cómo ustedes están viviendo su vida con el Señor. Esto de estar en este tiempo de cierto encierro, bueno, igual veo las cifras en Chile, se supone, algunos hablan ahora de una tercera ola, ¿no? Ya como que uno se cansa de tanta ola, ¿no? Porque viene ahora una nueva cuestión y aquí están hablando incluso en Holanda de una nueva cepa que es la Delta no sé cuánto, que es una hija de la Delta. Entonces uno dice, ya, ¿hasta cuándo seguimos con estas cuestiones, verdad? Y otra cepa más, y otra variante más. Y entonces yo me pregunto, en vez de estar pensando en eso, tengo que preguntar, Señor, ¿cómo yo vivo en esta época como cristiano? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo a mí como cristiano? Más allá del escenario que nos toque vivir, tienes que saber qué es lo que Dios te está pidiendo a ti como cristiano para vivir en esta hora. Y para eso tienes que estar dispuesto a cambiar, dispuesto a romper las amarras, ¿verdad? Y permitir que el Espíritu Santo te guíe, te guíe de acuerdo a su propósito. Y para eso necesitamos admitir el cambio como algo necesario. Entonces, lo primero es, el cambio es parte de la vida natural de la iglesia. Si no estamos cambiando, probablemente algo está decreciendo y hay un estancamiento. Para poder crecer, el segundo punto, necesitamos estar conectados a la fuente, conectados a la vid. Para poder crecer, necesitamos estar conectados a la vid. Si no estamos conectados al Señor Jesucristo, no habrá crecimiento en nosotros. Ahora, esto suena súper fácil, suena coherente, suena espiritual, pero es muy difícil. La verdad es que es difícil mantenernos aferrados al Señor. Tal vez una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es mantenernos agarrados de Cristo. Esto pues es tan irónico, ¿no? Es tan complejo, porque cuando nos acercamos a Dios es cuando estamos en problemas. Cuando estamos en problemas vamos todos de rodillas, ¿verdad? Y hacemos nuestras mejores oraciones, pero en la vida cotidiana, en la vida normal, nos soltamos de nuestro Señor. Entonces no es fácil tener una comunión. Ser cristiano con una comunión íntima con Dios es algo muy difícil, es algo muy difícil, porque tenemos la tendencia a ser autónomos y también porque yo diría nos podemos acostumbrarnos a vivir con sed.
Cuando uno suelta la fuente, que es Cristo Jesús, hay un elemento bien peligroso que es el acostumbramiento a vivir con sed. Nos acostumbramos a vivir sedientos, nos acostumbramos a vivir así como mendigando un poquito de agua, ¿verdad? Unas gotitas por aquí, unas gotitas por allá, porque los seres humanos nos acomodamos a esto. Entonces, tenemos que liberarnos de este espíritu de acostumbramiento a vivir como mendigos espirituales, sedientos espirituales. Tenemos que vivir en la satisfacción plena del Señor y para eso necesitamos comunión con Él, caminar con Él, buscar a Dios cada día. No es fácil esto, pero no hay atajos en este tema tampoco. No esperes grandes cosas de Dios si tú no estás dispuesto a hacer grandes cosas para el Señor. No esperes que Dios haga lo que tú no estás dispuesto a hacer tampoco. A veces nosotros le pedimos grandes cosas a Dios, pero yo no estoy dispuesto a hacer esas grandes cosas para Dios. Y lo que Dios me pide es que yo dependa de Él, que yo esté cada día buscándolo a Él. Y Él se encargará de mí, Él hablará por mí, Él actuará a través de mí, pero necesito estar conectado a la vid del Señor. Uno puede acostumbrarse a lo malo, no porque en sí es malo, no porque me guste lo malo, sino que es algo seguro. Y la gente se puede acostumbrar a vivir una vida mediocre como cristiano porque es algo seguro, porque no tiene reto, porque nos acostumbramos, porque no tiene mucho ruido, porque no nos exige mucho. Entonces es fácil llegar a ese punto. Ahora, piensen en lo siguiente. Ustedes y yo somos cristianos. Bueno, yo espero que ustedes sean cristianos. Hemos hablado varias veces sobre esto. Yo espero que sí tienen a Cristo en su corazón. Y si no, por favor, al final vamos a orar para que reciban a Cristo. Ahora, recibir a Cristo no es una cuestión intelectual, pues no es solamente hacer la oración, es recibirlo en tu corazón y Él lo transforma todo. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, partamos de la base que los que estamos aquí creemos en el Señor Jesucristo y que en el fondo no queremos las cosas malas, pero uno puede acostumbrarse a vivir de una manera de cojera, una vida no plena. Y si eres cristiano, yo quiero, por ejemplo, hacerte reflexionar en lo siguiente. Supongamos que vamos nosotros hoy día al supermercado y está bien ir al supermercado a comprar lo que necesites, pero estamos orando por la gente en el supermercado. ¿Estamos orando por los que se pierden? ¿Estás orando por tus vecinos? ¿Conocemos los nombres de nuestros vecinos? ¿Les hemos hablado acerca del Señor? ¿O nos hemos acomodado a un cristianismo privado, ¿no? A un cristianismo que en el fondo no se relaciona con otros? ¿Por qué les digo esto? Porque uno empieza a decir, bueno, es que yo no lo hago porque nunca lo he hecho, porque nos acostumbramos a vivir así, porque no queremos el desafío, no queremos ser retados a algo distinto, o porque nos da vergüenza o nos da miedo el rechazo, o porque pensamos que van a creer que estamos locos, ¿no? Eso nos saca de nuestra comodidad. Y lo que Dios quiere hacer para que haya crecimiento es sacarnos de nuestra comodidad, sacarnos de esos lugares de refugio, autorrefugio que nosotros mismos hemos inventado, donde nos sentimos cómodos, donde no hay mayor desafío. La vida cristiana, yo creo que la vida cristiana pura, la vida cristiana que está conectada al Espíritu Santo, siempre es desafiante, siempre tiene algo extraordinario, siempre tiene algo que va más allá. Cuando yo estoy acá en Holanda, me pasa un fenómeno bien extraño que otros, creo que algunos de ustedes se han dado cuenta, y lo digo con harta vergüenza, porque cuando me toca moverme, como que me vuelvo con una fe, pero super power, la verdad, como que me pongo así, pero wow, muy conectado al Espíritu Santo. Entonces vamos a una iglesia y el Señor me da una palabra y se la digo a la persona, y se la digo nomás, total, como yo me voy, la tiro y me voy. Cuando uno es pastor, como que tienes más cuidado con que, uy, lo va a interpretar mal, va a pensar que le estoy diciendo como, como que te vuelves temeroso, absurdamente temeroso. Hoy día, por ejemplo, el Señor me decía, llama a esa mujer ahí que quiere hablar contigo. Yo esperé que se acercara, ¿verdad? Y, y me dice, yo le digo, ¿sabes? Me empezó a hablar del sermón, de cómo le había parecido bien, y pensé ya, pero yo no quiero, no estoy interesado en eso, no estoy interesado en su opinión de cómo yo prediqué. Dios me está diciendo que ore por tu esposo, así. Y me dice, oh, sí, por favor, mi esposo no es creyente. Y no, dije, yo ya sé que no es creyente. Increíble, hermano. Yo le dije, yo ya sé que no es creyente. Ahora, no es que yo me crea así como que tengo una bola mágica, no, pero el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo nos revela el corazón. El Espíritu Santo nos muestra, hermanos, y tenemos que meternos en ese río, ¿verdad? Para que Dios empiece a obrar. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Ahora, ¿qué podría pasar, no? Que tú digas, oye, yo quiero orar por tu esposo, y resulte que ella te diga, ah, no, pero soy viuda. Ah, no, pero yo ya me divorcié ya, así que no necesitamos orar por mi esposo. A veces uno empieza a racionalizar esto, empieza a actuar por temor. En el fondo, ya no es Dios quien está gobernando la situación, sino que somos nosotros tomando el control otra vez, ¿verdad? Y de alguna manera tratando de explicar por qué no voy a hablar, por qué no voy a abrir mi boca cuando el Espíritu Santo me dijo que yo lo hiciera. Entonces, les comparto esto porque ha sido tan especial este tiempo, ¿no? Porque me doy cuenta que quiero más cosas del Señor y quiero tener esa libertad. Y hermanos, quiero tenerla cuando vuelva también. Quiero tenerla con ustedes, ¿verdad? Y que ustedes tengan esa libertad conmigo y que la tengamos entre nosotros, entre ustedes también. Que tengamos esa libertad para decir, Señor, dame la humildad para escuchar tu voz y para comunicarla de una manera graciosa, de una manera oportuna, de una manera que edifica, de una manera que viene de parte del Señor y siempre va a ser algo bueno cuando viene de parte de Dios. Eh, pero si no estoy dispuesto a salir de mi comodidad, a salir de ese cuadrado que yo mismo me he inventado, ¿verdad? De lo respetable, de lo cuidadoso, de no querer ofender, yo creo que lo que tendremos que hacer como iglesia es salir de esa comodidad y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Siempre decimos, Señor, guíame, ¿verdad? Señor, háblame, Señor, muéstrame. Y yo creo que ya está ocurriendo. Iglesia, ya está ocurriendo hace rato que está ocurriendo. El Señor ya te está hablando, el Espíritu Santo, a muchos de ustedes yo sé que le está hablando. Lo sé, le he visto los procesos. El Señor les está hablando. Entonces, muévanse de acuerdo a lo que el Señor le está revelando. Ahora, esa autoridad viene dada por Dios para nosotros. Viene de parte del Señor Jesucristo. Ha sido ganada por su sacrificio en la cruz por nosotros. Así que esa es la autoridad que tú tienes. Vienes en el nombre del Señor. Ahora, si yo no estoy dispuesto a este crecimiento, a conectarme a la fuente, ¿no? Voy a deslizarme, como mencionábamos, y lo peor es que yo voy a buscar otra fuente, porque cuando uno tiene sed, busca agua. Entonces, si yo no busco a Jesús, voy a buscar en otro lugar, y les quiero mencionar, y ustedes pueden que tengan mejores ideas, así que la próxima vez ustedes compartan sus buenas ideas con los que les rodean. Yo voy a compartir lo que creo son a veces estas falsas fuentes de agua, ¿verdad?, que buscamos cuando nos desconectamos de Jesús. Una de las primeras fuentes son nuestras capacidades, lo que nosotros podemos hacer. Y esa es una trampa bastante grande porque en el fondo es la confianza en nuestro propio ego, es nuestro orgullo funcionando ahí al 100%. Una de las fuentes soy yo mismo, que yo me transforme en la fuente de mi seguridad, que yo me transforme en la fuente incluso de mi cristianismo, que yo me transforme en la fuente de las decisiones. Esto es muy fácil porque hemos sido desde niño preparados para eso, es una corriente muy fuerte. Y para muchos de nosotros una gran tentación, ¿verdad? De mostrar lo capo que somos, lo inteligente que somos. Esto es una fuente muy, muy engañosa. Ahora, yo no estoy diciendo de que, como decía Pamela al inicio en la reunión, hablaba de los dones del Espíritu Santo. Dios nos da capacidades, hay que usar esas capacidades. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de tus capacidades naturales. Estoy hablando de esa confianza en que tú puedes hacer algo. Claro, yo puedo preparar un sermón, sé hacerlo, sé hacer el punto uno, punto dos, punto tres, yo sé hacer eso. Pero la cuestión es si estoy orando a Dios por una palabra. La cuestión es si yo estoy de rodillas para preguntarle, Señor, ayúdame para saber qué es lo que la gente necesita. Ayúdame, Dios Santo, para comunicar la palabra que viene de tu corazón. Entonces, el orgullo es una de las fuentes más potentes que puede un cristiano incluso empezar a buscar. En vez de buscar a Dios, nos buscamos a nosotros mismos. Nuestra manera de pensar, nuestra lógica, nuestro razonamiento es peligroso, es peligroso. Entonces tengamos mucho ojo si a veces estamos deslizándonos a esa otra fuente. Otra fuente puede ser la opinión de los demás. Yo eso lo he bebido mucho de esa fuente. De buscar el aprecio de la gente, el aplauso a las personas, ¿verdad? De buscar que los demás te digan algo, que haya un reconocimiento. Incluso nos molestamos cuando no hay reconocimiento. Y eso puede ser una fuente para ti y también una fuente para mí. La opinión de los demás. Yo sé que es bueno
miren, todos queremos agradar a los demás, eso está bien, eso es saludable, eso es sano, pero yo no voy a permitir que mi vida sea condicionada por la opinión de los demás. Esto tiene que ser bien claro para cada uno de nosotros. Tú tienes que, una evidencia clara de una madurez cristiana es que la opinión de Jesús, la opinión del Espíritu Santo, la opinión del Padre es más importante que la opinión de los demás. Y yo ahí puedo ver de que algunos podrán pensar, bueno, pero igual el consejo de los demás, sí, es cierto, ¿vale el consejo? ¿Vale la ayuda de los hermanos? Claro que sí, es importante. Pero la opinión de Dios es la que tenemos que seguir y no así la opinión de las personas. Y para eso necesitamos madurez cristiana. A veces yo digo madurez porque yo creo que Dios nos puede hablar a través de una persona. A veces llega alguien y te da un consejo y nosotros lo rechazamos y decimos, no, 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 yo quiero escuchar la voz de Dios y Dios te está hablando a través de esa persona. Necesitamos sensibilidad, necesitamos ser sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. A veces va a usar personas, a veces usa circunstancias, a veces puede usar un libro, a veces puede usar, no sé, Dios va a usar cualquier cosa para hablarte, una puesta de sol, Dios va a hablarte. Y lo que nosotros tenemos que estar es abiertos a que eso ocurra. Pero la opinión de los demás, que lo que los demás piensen te condicione, no, no es una buena fuente, es engañosa, es peligrosa, es manipuladora. Otra fuente que también algunos pueden ocupar es la rebelión, el espíritu de rebelión. El primero, yo creo, la opinión de los demás siempre está basado en el rechazo. Cuando uno ha sido muy rechazado, busca la opinión favorable de los demás. Pero cuando uno, frente al rechazo en la vida, no se siente como víctima, sino que quiere validarse, surge lo que se llama la rebelión, que es el espíritu opuesto al rechazo mismo. Pero tampoco es de Dios ser rebeldes. Entonces yo digo, yo hago lo que yo quiero y yo hago lo que a mí se me da la gana. Incluso algunos dicen de que Dios me dijo, pero en realidad hay un espíritu rebelde. Ahí tenemos que someter también a Dios nuestro corazón. ¿Soy rebelde? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cómo se llamaba la cantante que la cantaba? Soy rebelde porque Dios... No sé si Dios me hizo así, pero Janet, ¿o no? ¿Janet se llamaba? Janet creo que se llamaba, ¿no? Ya alguien, nadie de ustedes escuchaba canciones del mundo, yo escuchaba canciones del mundo. Janet, bien, gracias ahí a Juan Andrés y Ivonne, que si alguna vez escucharon a Janet cantando Soy rebelde. Ahora, ¿ustedes son rebeldes? Pregunta, pregunta. Ahora, por favor, no me contesten. Contéstenle a Dios. ¿Son rebeldes? ¿Somos rebeldes a veces en nuestra manera de vivir como cristianos? La rebeldía es una fuente y algunos se satisfacen, ¿verdad?, tomando de esa agua. Son rebeldes, le llevan la contra a todo el mundo. No importa si es bueno o no, yo voy con mi propio camino. Yo voy con mis propias ideas. Eso es una fuente muy equivocada. Sigue siendo el orgullo, obviamente, pero la rebelión no es lo que Dios quiere. La rebelión siempre tiene que ver con esto de construir nuestro propio reino, de hacer las cosas a nuestra manera. Así que si esa es la fuente que ustedes están usando para beber, deséchenla. Una cuarta fuente que yo veo que reemplaza al Señor son nuestras propias heridas. Conocemos el dicho, ¿no? Cuando decimos, este está hablando por su herida, ¿no? Porque está hablando a través de su dolor, de su tristeza. Nuestras heridas pueden condicionar nuestro cristianismo. Cuando hemos sido heridos, y particularmente en la iglesia, porque en la iglesia sí podemos herirnos, y herirnos fuerte, y nos podemos herir eh, profundamente, diría yo, porque como nos amamos, como hay confianza, uno en la iglesia se tiende a ser más abierto, como que, por lo menos así yo trato de hacerlo, ¿no? Como que baja las defensas. Si yo estoy en una reunión con no cristianos, posiblemente levanto ciertos muros de protección, pero en la iglesia uno los baja. Por lo mismo es fácilmente esto de que podamos herirnos, ¿ah? Herirnos. La Biblia está llena de mensajes, de ayudarnos en esto, de tolerarnos, de perdonarnos, de animarnos. Pero la herida puede ser una falsa fuente también. Ahí tenemos que pedir, Señor, muéstrame si yo estoy actuando por mi herida o estoy actuando por tu voluntad. ¿Estoy actuando de esta manera porque alguien dijo algo que me hirió? ¿Estoy actuando de esta manera porque alguien no me consideró? ¿Estoy actuando de esta manera porque, no sé, bueno, he sido ofendido? Eh, y a veces uno va a esa fuente a buscar agua. En vez de buscar en el Señor, vamos a beber de esa agua que es bastante amarga. Y ahí nosotros no vamos a crecer, vamos a estancarnos. Otra fuente, la quinta que yo al menos reconozco, es nuestras pasiones. Una fuente para poder vivir esta vida son nuestras pasiones, nuestros deseos. Y eso obviamente contrapone a lo que Dios desea.
En el libro de Santiago, si no me equivoco, en el capítulo 4, dice el apóstol Santiago, o el hermano del Señor, perdón, que escribió la carta de Santiago, él dice, ¿de dónde vienen todas las guerras? ¿De dónde vienen todos los desastres? Dicen, de vuestras propias pasiones, de vuestros propios deseos. A veces tomamos como fuente el pecado, nuestros propios deseos, y nos permitimos ciertas licencias, ¿no? Ah, yo puedo este pecadito, ¿verdad? Total, nadie me ve, puedo beber a veces de este pecado. A veces cuando estamos con altos niveles de estrés, nos permitimos cierto pecado. Cuando estamos muy sometidos a presiones, nos, nos permitimos ciertos pecados en nuestra vida. Placeres, pasiones. Ahí yo también les pido que ustedes puedan reflexionar. ¿Están permitiendo que ese sea la fuente de tu vida? Las pasiones, eh, los deseos de tu propio corazón. Al final se trata de ti lo que tú quieres o es lo que Dios quiere. Una sexta fuente, y con esta voy a terminar en cuanto a los reemplazos de Cristo, es la religión. La religión. Y ahí, bueno, todos nosotros podemos pisar el palito allí. La religión. La religión es un conjunto de creencias, ¿verdad? Con una persona, una deidad y una cantidad de ritos. Cualquier cosa puede ser una religión. Cualquiera puede ser una religión. Recuerdo que hace unos años atrás, en Argentina, había un culto a Maradona. Creo que todavía existe un culto a Maradona, ¿no? Le prendían velas a Diego Armando Maradona. Yo pensé que era una broma en realidad, y después pensé, ah, esto es típico nomás de las exageraciones de nuestros vecinos, pero no, ellos tienen un culto hasta ahora. Imagínense, ahora creo que lo vieron en un partido de Boca Juniors con River. En un momento dicen que hubo una aparición de Maradona que tapó un penal que lo iba a atajar el arquero de Boca, ¿verdad? Y no llegó, pero dicen que la pelota se desvió. Y estos creen que fue el espíritu de Maradona que estaba allí. Cualquier cosa puede ser una religión, pero también puede ser nuestra iglesia una religión, un conjunto nomás de cosas. Entonces vamos a la iglesia porque es domingo, eso se llama religión. O canto porque se supone que tenemos que cantar, eso es religión. O voy a orar porque nos toca orar, eso es religión. No porque lo anhelamos, no porque lo queremos, sino porque se supone que hay que hacerlo. Dos cosas hemos hablado hasta ahora. Primero que nada, el cambio es algo que está en la Escritura, algo que Dios desea de su iglesia. El cambio es algo que tiene que ver con el crecimiento. Tenemos que permitir cambiar, hermanos. Ustedes y yo necesitamos cambiar cada día. Segundo, tenemos que ir a la fuente. Tercero, tenemos que cambiar esto de dar en vez de recibir. Y es una mentalidad distinta. Cuando uno está más enfocado en dar que en recibir. Es una bienaventuranza que no está en Mateo 5, sino que está en los Corintios, ¿no? Pablo habló en Corinto acerca de esto de Jesús dijo, dice el apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta es la única bienaventuranza que no está ahí con el grupo de las bienaventuranzas de Mateo 5. Ahora, ¿es cierto eso que es más bienaventurado dar que recibir? Porque estamos acostumbrados a recibir, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir un regalo, verdad? Hoy te traigo un regalito, ¿no? Eh, no sé si ustedes tienen alguna expectativa que cuando regresemos a Chile les llevemos algún regalo de Holanda, ¿no? ¿Les gustaría un regalo de Holanda? Sí, a los que tengan expectativas le vamos a llevar un regalo. Pero saben, el mayor gozo está en dar que en recibir. Y ese es un secreto que algunas personas nomás lo conocen. Yo me di cuenta tarde, yo creo, de que, porque me gustaba mucho recibir, esta cuestión de recibir, recibir, recibir. Uno a veces se transforma en una vasija, ¿verdad? Sin fondo, porque uno quiere recibir de este otro las palabras, el halago, o una cosa, queremos recibir. Pero, ¿cómo vamos a vivir en el reino hoy día, en este tiempo que nos tocó? Tenemos que dar, dar. El pueblo de Dios es un pueblo que da. ¿Y qué vamos a dar? Lo único que puedes dar es lo que tienes, no puedes dar lo que no tienes. La gente necesita a Cristo, tenemos que dar a Cristo. Agua viva, tenemos que compartir agua viva con la gente, no agua estancada. Tenemos que dar perdón, tenemos que llevar salvación. Es un cambio de mentalidad. En vez de preguntarnos, por ejemplo, ¿qué necesito? Debiéramos preguntarnos como iglesia, y te hablo a ti en particular, a cada uno de ustedes, ¿qué necesitarán los demás? Vean los que están aquí con las pantallas prendidas. Háganse la siguiente pregunta.
Cambien eso de lo que yo necesito y pregúntense, ¿y qué necesitará, qué sé yo, la Anita que está ahí en su jardín? ¿Qué necesitará ella? Es una buena pregunta. Ahora, hagámosla honestamente. ¿Qué necesitará? Señor, muéstrame. ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Qué necesita Alex, por ejemplo? ¿Necesitará que lo llame? ¿Necesitará que le lleve un regalo de Holanda? ¿Necesitará que esté orando por él? ¿Qué necesitará la Eva, no? Hace tiempo que no la vemos. Entonces, Eva, uy, ¿qué necesitas tú? Eso es un cambio de mentalidad. ¿Qué necesita Javier? Javier, ¿qué necesita en este tiempo? ¿Un nuevo palo de golf? ¿O será algo aún más profundo? Quizás algo más profundo. Quizás algo más personal. Pero yo tengo que meterme en este negocio de Dios de dar en vez de recibir. Y para eso necesito mirar a la gente. Necesito preguntar. Necesito conocer a los que están a mi lado. Algo que ha sido muy, muy dañino para la iglesia en todos estos años es que estamos muy autoenfocados en nosotros mismos. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cómo yo me siento bien? ¿Qué es lo que yo necesito como iglesia? ¿Cuál es la iglesia que yo necesito? ¿Cuál es la prédica que yo necesito? ¿Cuál es la alabanza que yo quiero? ¿Cuál es el tipo de iglesia que a mí me agrada? En vez de eso, debiéramos tener una mentalidad de dar, ¿no? De cambiar eso. ¿Cómo, en vez de preguntarnos cómo obtengo esto, cómo logro esto, debiéramos preguntarnos ¿y cómo bendigo a los demás? ¿Cómo puedo ser una persona que bendice a los demás? Eh, yo recuerdo que eh, cuando nosotros dejamos nuestra anterior iglesia, eh, ustedes conocen varias de nuestras historias y a veces yo creo que las repito, pero esta igual creo que es oportuno. Eh, Así que si va repetida, ustedes dicen, wow, qué linda la historia, aunque ya la escucharon, pero agradezco ahí la atención. Estábamos una vez con la NIMIC en un tiempo en que no teníamos muchos recursos económicos, era un tiempo complejo para nosotros, un tiempo difícil. Uno no quiere hablar de esas cosas, pero lo era nomás. Recuerdo que sabíamos que teníamos para comer para el día y Dios siempre nos dio para cada día. Eso siempre ocurrió. Pero había la duda si teníamos para la semana que venía, o no sé si para el viernes que venía. Y era un tiempo complejo para nosotros. Entonces, yo a veces recibía unas pocas invitaciones, ¿verdad?, para predicar en algún lugar y pensaba, bueno, como me van a invitar allá, quizás me van a dar alguna ofrenda. Entonces yo empecé a meter en mi cabeza esa mentalidad de receptor. Y recuerdo cuando iba en el bus a Concepción a predicar en una iglesia bautista, yo estaba ahí, Señor, no quiero vivir así. Yo no quiero ser un tipo que haga esto porque te pagan o te dan una ofrenda. Yo quiero hacerlo porque te amo, Señor. Ahora, por favor, encárgate de mí, danos lo que necesitamos, Señor, porque es muy tenso vivir así. Es muy complejo vivir así. Bueno, prediqué, ¿verdad? Era una iglesia pequeña, igual como nosotros, como unas 80 personas, y resulta que en medio de la prédica apareció una persona, se sentó allí, un hombre un poco, no era totalmente calvo, pero un poquito calvo, eh, y resulta que ya yo terminé mi sermón, hago el llamado final, ¿verdad? La gente pasa adelante, y yo terminé contento. Cuando termino, el tesorero de la iglesia, porque él se presentó como el tesorero, me dice, ¿y cuál es su número de cuenta? Ah, yo pensé, ese por la frente, le di mi número de cuenta. Ya, le di mi número de cuenta, Banco Santander, ahí estamos, listo. Ok, después seguí hablando con las personas y apareció al final, cuando todos se fueron, aparece el pastor con el tesorero y viene el pastor con un sobre y me da el sobre y me dice, Waldo, esta es la ofrenda que nosotros tenemos para ti. Y yo pensé, ya, gracias, pero entonces, ¿para qué me pidió el número de cuenta, no? Y entonces él me dice, mira, lo que pasa es que, ¿viste a ese hombre que llegó en medio de la prédica? Y yo le digo que sí, sí lo vi. Ese hombre no era de la iglesia, me dicen. Ese hombre iba caminando por la calle y se metió a la iglesia. Y vino a hablar conmigo, dice el tesorero, y me pidió tu número de cuenta. Entonces el tesorero dijo, no, no te lo voy a dar porque eso es algo confidencial, le dice. Entonces el hombre le dice, pero es que Dios me dijo que tengo que darle 10 veces la ofrenda que la iglesia le va a dar hoy. Tengo que darle 10 veces la ofrenda que ustedes le van a dar. Así que el tesorero dijo, ya, pero un poquito, y fue a preguntarme a mí cuál era mi número de cuenta. Así que él fue, me preguntó y anotó y le dio mi número de cuenta. Y esa fue la historia que me contó a mí este pastor y el tesorero. Al día siguiente yo estaba frente al computador, mirando, ¿verdad? Uno tiene fe, pero ya hay quiere ver. Entonces,
No pasaba nada, por la mañana ninguna cosa, mirando el computador. Después en la tarde aparece ahí, 10 veces la ofrenda. Banco Itaú. Yo le puse el hombre Itaú. Él puso allí que no quiere que yo sepa quién es. Él le dio una instrucción al banco pidiendo que no sea él conocido para mí. 10 veces la ofrenda, increíble. Yo recuerdo con la Nimic llorábamos, ¿verdad? Porque cómo Dios responde a las oraciones de manera tan increíble. Después de un tiempo, una de las iglesias que nos ayudaba a nosotros económicamente en Santiago, esa iglesia se dividió y esa ofrenda que era la más importante para nosotros ya no estaba. Otra vez tiempos difíciles. Pero fíjense que cuando la ofrenda de esa iglesia de Santiago desapareció, nuevamente apareció el hombre Itaú. Apareció con la misma cantidad que la iglesia nos daba en Santiago. La misma cantidad. Durante 7 meses, ese hombre que no lo conozco, que pone allí, que no quiere saber quién es él, para mí, que yo no sepa quién es él, nos ayudó durante 7 meses. Y después de esos 7 meses, Dios nos levantó nuevas ofrendas para vivir. Saben, cuando yo pienso en eso, yo digo, gloria a Dios. Pero quizás es tiempo ahora que yo también sea como un hombre Itaú, que yo sea uno que esté dispuesto a dar, que yo esté dispuesto a darle a otros. Porque se puede meter en mi mente la mentalidad de ser el hombre Santander nomás, po, el que recibe. Pero tengo que, bueno, no estoy haciendo publicidad, o sí la estoy haciendo, ¿verdad? Sin querer, pero en fin, aquí vamos. Pero me entienden el concepto, ¿no? Ya no tengo que ser el hombre Santander, sino que ser un hombre más Itaú, un hombre que está dispuesto a dar a los demás. Tengo que cambiar mi mentalidad. He visto que cada vez que uno da, Dios se encarga de nosotros. No lo hacemos por la prebenda, no lo hacemos porque vamos a recibir algo, pero Dios indudablemente siempre es un gran pagador para nosotros. La iglesia tendrá que cambiar y tendrá que vivir ahora para dar y no para recibir. Es un cambio de enfoque, es una decisión. Y no solamente dinero, ¿no? Volvamos al terreno de la iglesia. O sea, no solamente eso, es parte de eso, pero puedo dar una oración, puedo dar un salmo, puedo dar una canción, puedo dar un consejo, puedo dar una visita, puedo dar un regalo, puedo dar, bueno, puedo dar lo que Dios me muestre que yo tenga que dar. Y para eso tengo que preguntarme, Señor, ¿qué quieres que yo dé? Ese es el cambio que Dios está esperando de la iglesia evangélica y de la iglesia en general a nivel mundial, porque nos hemos acostumbrado a ser una iglesia consumista. Entonces necesitamos romper eso con el espíritu contrario, y el espíritu contrario es el espíritu de dar. Tenemos que meternos en el negocio de Dios, y Dios es un Dios que da. Tenemos entonces, número uno, ¿no? Hemos mencionado cuáles son las formas de vivir el reino de Dios. Uno, necesitamos cambiar, un cambio necesario, estar dispuestos al cambio. Segundo, conectarnos a la fuente. Tercero, hemos dicho que necesitamos ser personas que dan más que reciben. Y por último, el número 4, tenemos que ser gente que es de fruto y no de productos. Esto yo lo aprendí de un amigo mío que es un pastor español, José Luis Navajo. Él habla acerca de esto. Tenemos que ser gente que da fruto y no productos. Eh, no sé si ustedes han tenido alguna vez en sus casas estas frutas que son de plástico, que no son reales, pero que las ponemos de adorno a veces en la mesa. ¿Ustedes tuvieron alguna vez de esas frutas como son de cera? Son como una cosa como mezclada entre plástico y cera. Y nosotros compramos cuando nuestros niños eran chicos, así que cuando de vez en cuando yo pasaba por esa frutera, ¿verdad? De estas frutas de plástico y podía reconocer los dientes de Daniel o los dientes de Benjamín. Y fue chistoso porque cada uno de nuestros hijos, yo creo que se comió al menos una o masticó una de esas frutas. Así que la frutera nuestra se fue descomponiendo a través del tiempo con las mordidas de nuestros hijos. Ahora, todos se dieron cuenta de que no era una fruta verdadera, sino que era un producto. Era algo que fue hecho por el hombre, algo que fue el esfuerzo humano, una imitación, una buena imitación, pero no más que eso, una imitación, un producto. Lo que ellos buscaban era fruto. El fruto es algo que produce sabor, alegría, que alimenta, que nutre. Es algo que da hasta alegría. Yo, hermanos, me encanta comer fruta. Yo soy un hombre de fruta. De niño me encanta comer mucha fruta. Entonces, disfruto las frutas, ¿no? Porque tienen su sabor. Me encantan los sabores que tienen. Ahora, Dios también a nosotros nos ha hecho gente que dé frutos. La Biblia habla acerca de esto, ¿no?
en Gálatas 5, dice Gálatas 5:16, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Saben, hermanos, lo que el mundo necesita, lo que nuestro país necesita, es que seamos una iglesia que dé fruto, no que dé productos. No están tan interesados en nuestros cultos bien producidos, con buen sonido, con buenas imágenes. Yo tengo esa convicción. Nos superan en la capacidad de luces, tienen mejores equipos de sonido, tienen mejores máquinas de echar humo que nosotros, tienen salones más lindos que nosotros. Pero les digo algo, no tienen al Espíritu Santo, no tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz. Y lo que el mundo necesita es fruto verdadero, fruto sabroso, fruto que nutre, fruto que cambia. Y saben, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos los que tenemos que llevar este fruto a este mundo necesitado. Yo creo que tenemos mucha paz para compartir. Se necesita mucha paz en nuestro país hoy día. Nosotros tenemos el fruto de la paz, el fruto del gozo, que no depende de las circunstancias. Pero tenemos montones de otros frutos, ¿verdad? La paciencia, la benignidad, la bondad tendrá que mostrarse en este tiempo, nuestra mansedumbre, nuestro dominio propio. Seremos provocados, pero no responderemos, sino que pondremos la otra mejilla, por muy desactualizado y pasado de moda que esto esté. Necesitamos poner la otra mejilla. Necesitamos amar como Dios ama. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos que ser una iglesia de producción. Tenemos que ser una iglesia que da mucho fruto, porque el mundo no tiene al Espíritu Santo, pero nosotros sí lo tenemos. Tenemos a Dios dentro de nosotros y además está intercediendo por nosotros día tras día. Quiero leerles lo que aparece en la Escritura acerca de que Dios nos ha dado también dones, ¿no? Como comenzó Pamela, yo voy a terminar ahora también, porque tenemos dones para compartir dentro de la iglesia. ¿Saben? El saber nuestro don es una responsabilidad frente a Dios y una responsabilidad frente a la iglesia. Y es una inmoralidad, escúchenme bien, es una inmoralidad no conocer tu don y no usarlo. Porque en el fondo es algo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y lo estás ocultando. Y cuando lo ocultamos, la iglesia está perdiendo algo. Hay algo que Dios te ha dado que tú no lo estás usando. Y si no lo estás usando, hay algo de la gloria de Dios que no se está manifestando y la iglesia está empezando a cojear. Entonces, tienen que reconocer, pídele al Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿De qué manera puedo servir? Dice en la Escritura, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Qué interesante esto, ¿eh? Tenemos diferentes dones que son diferentes, difieren nuestros dones, pero teniendo estos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice la Biblia, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Dice luego la Escritura, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando los unos a los otros a lo bueno,
Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en nuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. La Escritura nos dice cómo tenemos que vivir en este tiempo, hermanos. Para poder ser personas que damos, tenemos que estar conectados a la fuente. Recibamos de Cristo y demos de Cristo. ¿Tienes una historia que contar? ¿Tienes un testimonio que contar? Cuéntalo. ¿Tienes un milagro en tu vida? Compártelo. ¿Has recibido sanidad de parte de Dios? Ora por sanidad por otros. ¿Dios te ha enseñado algo? Enséñalo a otros. ¿Dios te ministró en algo? Ministralo a otros. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y recuerden, este mundo nos gana en todas las cuestiones de producción. El mundo nos gana, son más astutos que nosotros. Tienen esa sabiduría que viene del príncipe de este mundo. Son recapos ellos en todo lo que es publicidad, nos llevan ventaja, ¿verdad? En todo lo que es la cuestión de Internet, nos ganan en tecnología, nos ganan en todo eso, pero les digo algo, no tienen al Espíritu Santo. Entonces no tienen idea de lo que es el amor verdadero, no saben lo que es perdonar, no saben lo que es la paz verdadera del corazón, no saben lo que es la guía de Dios, no saben lo que significa ser perdonados por Dios, no tienen idea de lo que es la alegría pura de estar juntos, hermanos, cuando nosotros nos reunimos, qué gozo y qué alegría. Estábamos pensando, tenemos que juntarnos, al regreso tenemos que juntarnos, vamos a arrendar una parcela y nos juntamos allí y nos sacamos las mascarillas y vamos a abrazarnos en el nombre del Señor y vamos a tener un tiempo para imponernos manos los unos a los otros. No solamente el Waldo, ¿verdad? O la Nimic, no, 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 porque todos los que estamos aquí hemos recibido algo. Tú has recibido algo de parte del Señor y tenemos que ir ahí a compartirlo. Aunque sea, llévate el costillar que Dios te dio, aunque sea, llévate ese lomo que Dios te dio, pero otro va a llevar ahí, mira, yo tengo un versículo de la Biblia, eso llevo para dar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios el que lleva el pollo y gloria a Dios el que lleva el salmo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos algo que dar. Todos nosotros tenemos una canción que compartir. Mire, ya escuché una canción tan linda, quiero compartirla. No la voy a cantar por amor a ustedes, pero voy a poner el YouTube, ¿verdad? Y vamos a escuchar la canción, porque tengo algo que darles del Señor. La iglesia, hermanos, tiene que cambiar y nosotros tenemos que cambiar. Nosotros como pastores tenemos que cambiar, pero tú también tienes que cambiar. En el don que Dios te ha dado, ¿eres profeta? ¿Eres de los que sana? ¿Eres de los que enseña? ¿Eres de los que ministra? ¿Eres de los que administra? ¿Eres de los que da? ¿Eres de los hospitalarios? ¿De cuál eres? ¿Cuál es tu rol? Porque todos ya saben lo que nosotros tenemos. Mi señora me dice que estoy muy largo para predicar y ella debe tener la razón. Así que ella tiene el don de detener. Pero en fin, vamos a terminar aquí y vamos a terminar con un tiempo de oración para que Dios nos cambie, hermanos, que nos cambie como iglesia. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Sí, yo sí. Y que el Espíritu Santo nos diga cuáles son los cambios. No, no es cambio por cambiar, no, preguntémosle a Dios seriamente. Y pregúntale a Dios cuáles son los cambios que debes hacer en tu vida, ¿no? A veces somos re buenos para opinar de los demás, pero pregúntale a Dios, Señor, cuáles son los cambios que yo debo hacer en mi propia vida. Señor, muéstrame eso. En primer lugar, el mejor favor que podemos hacerle a la iglesia es que yo me meta en los negocios de Dios. Entonces, hagamos una oración, hermanos, para terminar.
y pidámosle al Señor que seamos una iglesia que ahora da y no que recibe. El mundo nos está esperando, este mundo confuso que nos tocó vivir. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Oremos un momento. Señor, en esta hora en la cual nosotros vivimos, en el año que nos tocó vivir, en la historia, Señor, en la cual somos nosotros protagonistas, con la edad que tenemos, con los recursos que tenemos, con lo que tú nos has dado, Dios, enséñanos a vivir. Quizás nos hemos acomodado, Señor, a una manera conveniente. Quizás nos hemos escondido detrás de la religión. Quizás, Señor, hemos estado actuando por nuestras heridas, por nuestra inmadurez, por nuestra rebelión, por nuestro orgullo, por nuestras capacidades. Perdónanos, Señor. Nada de eso puede cambiar ni mi hogar ni este mundo. Ayúdame, Señor, a ser un hombre y una mujer totalmente dependiente de ti, a poder estar conectado a ti, Señor, cada día y estar dispuesto a cambiar. Si me he puesto duro, Señor, si han salido callos, Señor, hoy te entrego esas durezas de mi corazón. Si tengo miedo al cambio, quita el temor, Señor. Si tengo vergüenza, Señor, quita la vergüenza y ayúdame a vivir este tiempo, este glorioso tiempo de gran quebranto, pero de gran revelación. Es un tiempo de mucha tristeza, pero es un tiempo de mucho gozo. Porque, Padre, cuando el mundo ya no pueda satisfacerse a sí mismo por lo que ellos producen, cuando la tecnología, cuando las capacidades humanas no alcancen y ya no alcanzaron, Señor, tendrán sed. La pregunta es si habrá un pueblo tuyo que compartirá el agua viva, el agua de vida. Te pido que nosotros seamos esa iglesia, Señor, y no oro solamente por Camino Nuevo, oro por tu iglesia, oro sí por esta iglesia, pero oro por tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Cámbianos, Señor, cámbianos y permítenos vivir en esta generación, en este tiempo, como tú querías que viviéramos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.